saludar nuevamente a Juan Alfonso Mejía, exsecretario de Educación Pública y Cultura, maestro universitario, un hombre que tiene mucho tiempo ya trabajando con el tema de la educación y siempre nos da mucho gusto recibirte por acá. ¿Cómo estás, Juan Alfonso? Querido Víctor Torres, ¿Eh? qué gusto estar aquí contigo en línea directa y a todos tus radioescuchas y también un abrazo a Doña Mari. Tremenda Sí, historia. qué terrible. Bueno, el fin de la escuela, así, de plano, El fin de la escuela. ese es el tema. A ver, La finalidad de toda escuela sí. es aprender. Si no es aprender, ese puede ser su fin. Ah, qué bien, qué buena frase. Si no se cumple con esta condición indispensable, Entonces, sí. podríamos imaginar el fin de la escuela. ¿Nos está pasando esto en el mundo, en el país? Platiqué, lo comparto con ustedes, con 150 padres de familia, con Sí. docentes, escuelas privadas, públicas, 5 ciudades diferentes, entre ellas Culiacán. Y escúchame bien, Sí. solamente 2 de 150 me dijeron que el fin de la escuela es aprender. El resto, ¿Y qué te han dicho los demás? el resto, un lugar para reír, para correr, para que los niños corran. La gran mayoría, debo decirlo, pues para que los adultos puedan hacer su rutina diaria. Para eso muchos adultos ven la escuela. Oye, ¿qué descubrimiento has hecho? Porque yo no hubiera pensado que esas serían las respuestas. Digo, si mandas a tu hijo a la escuela es para que aprenda, principalmente, supongo, ¿no? Esa es Creo, la lógica. creo que lo que hemos también descubierto aquí, y le mando un fuerte abrazo a Juan Burgos, que me ha ayudado también a trabajar en este estudio, tiene que ver con que nos imaginamos las escuelas de cierta forma Sí, y que creemos que nuestros hijos están bien. Déjame decirlo de esta manera. Una escuela es una comunidad donde todos formamos parte de esa comunidad. Los claro. papás que ahí están, los directores, la estructura educativa, ¿no? El supervisor. Es una comunidad que concentra personas, que tiene relaciones entre estas personas, que tiene condiciones de infraestructura, ¿ok? Estos elementos que he puntualizado de manera específica, a eso le podemos llamar escuelas. Pero cuando hacemos un estudio de manera específica, incluso desde el 2015, para ver qué escuelas cuentan con estas especificidades, Ujú. solamente encontramos 41% de las escuelas. Es decir, 4 de 10 escuelas con condiciones, con todas las condiciones para aprender. Pero nosotros indistintivamente le seguimos llamando escuelas a un espacio que tiene pizarrón, que tiene mesa bancos y a veces, si te va bien, baños. O sea, pues eso explica mucho, ¿no? De lo que hoy estamos percibiendo, probablemente hablo pues en general de los padres de familia, de lo que está pasando en las escuelas. Eso Sí, dice mucho de un artículo incluso que aquí agradezco a Línea Directa que publica también y me deja ser columnista de Línea Directa, de un artículo que se llama La promesa incumplida sí, y me sorprendieron las reacciones de cómo gustó el artículo, porque la promesa incumplida tiene 2 caras, Víctor Auditorio. La primera es que los niños van a las escuelas y no necesariamente aprenden, pero los papás no necesariamente lo sabemos. Piensa en aquella señora que trabaja 12 horas diarias, que es el único sustento de su familia, sí. y que a lo mejor llegó a primero de secundaria, pero su niña ya está en tercero. Y no está pensando en si la niña está necesariamente aprendiendo, porque está en tercero, aprende. Pero cuando presentamos estas famosas pruebas estandarizadas, pues 4 de 10 apenas pasan esa prueba. ¿No Y crees entonces, que además, perdón, falta un poco más de interés? Yo entiendo, hay casos en que la mamá o el papá o los dos trabajan todo el día, pero poco también tiempo dedican a platicar con sus hijos y saber si realmente están aprendiendo o platicar con sus maestros que tanto se acercan a las escuelas, porque eso nos han dicho también algunos maestros, que hay poca participación de los papás. hicimos una pregunta muy específica para ver de los problemas que te voy a mencionar, les dijimos, cuál es el problema que consideras más agravante para el país. Sí, Y el tema educativo salió en el séptimo lugar de 8 temas que les pusimos sobre la mesa.
El primero fue inseguridad, el segundo fue empleo, el tercero el tema de la corrupción o el mal gobierno, ¿no? Sí. Pero el porcentaje de gente que le interesaba el tema educativo era apenas de 5%. O sea, dentro de las prioridades de las familias no está el tema educativo. Eso no quiere decir que no les interese, sino que hay otros temas que creen que deben resolver. Porque son más urgentes. Vamos. Ahora, el problema es este. No logramos todavía, los que estamos interesados en el tema educativo, convencer de por qué el tipo de sociedad que tenemos está vinculado directamente con el tipo de escuela que tenemos. Y ese creo que es el tema. Por eso, otra de las promesas o la promesa incumplida que tiene la escuela no solamente es a veces que los niños no están aprendiendo, las niñas, sino que hay veces que haces todo el caminito que te dijeron, te gradúas y resulta que no te va en la vida quizás como te dijeron que te iba a ir. Por ejemplo, en los últimos 10 años tenemos 62% más de universitarios, pero hoy un graduado gana 27% menos que hace 15 años. Esta generación, a ti te escuchan mucho los jóvenes de 35 años, 40, los millennials. Escúchenme bien. Esta es la de los millennials, la primera generación en 60 años que vivirá peor que la generación que le antecedió. ¿Qué está pasando con la escuela que no logra transformar ¿Y esa toda realidad? Responsabilidad de la escuela? Yo creo ¿No crees que es demasiado cargarle toda la responsabilidad de la escuela? Yo creo que no es necesariamente esa responsabilidad de la escuela, sino lo que importa es responsabilizarnos de la escuela. Y eso es lo que va a empezar a hacer los cambios. Eso es, porque también vemos, por otro lado, noticias extraordinarias como estas 3 jóvenes de bachillerato. Yo creí que eran de secundaria, que están muy chiquitas, se ven muy pequeñitas, parecen de secundaria, y van a Rumania y ganan la Feria Internacional de Ciencias, ¿no? Que no tenían ni siquiera para el pasaje, finalmente, como pudieron, fueron, algunas autoridades les ayudaron, sociedad en general, y a todos nos llega de satisfacción ver cómo hay estos garbanzos de libra de pronto en el país, y hablando pues así. Y eso es bien importante, lo que acabas de comentar, y un abrazo y felicidades, porque además tienen larga tradición, ¿no? Y lo hacen más allá de las autoridades en turno, yo incluido. Pero alguna vez conocí a este personaje que inventó la prueba PISA, Andreas Schleicher. Sí. Y Andreas me decía... A ver, la prueba PISA. La prueba PISA es esta prueba que presentan las niñas y los niños al salir de secundaria y mide lo que sabes hacer con lo que sabes. Eso es bien importante. Correcto. Lo que quiere decir que si memorizas, pues eres de los primeros que va a reprobar esa prueba. Porque se trata de que razones. ¿Qué sabes hacer con lo que sabes? A México le ha ido siempre, pues deja mucho que desear, queda en los últimos lugares de la tabla. Perfecto. Y cuando lo conocí me dijo, ustedes los mexicanos están como bastante obsesionados con Steve Jobs o Bill Gates. ¿Por qué quieren salir en los primeros lugares? Esta medición tiene 6 puntos. Quien tiene el sexto punto pues son los más avanzados. Y dice, ¿acaso no se dan cuenta que si ustedes lograran que todos los jóvenes que están en tercero de secundaria tuvieran el mínimo aprendizaje necesario, su economía crecería 2 veces? Y si todos los jóvenes que tienen 15 años estuvieran en la escuela y además pasan esa prueba, su economía crecería 4 veces. ¿Por qué están tan enfrascados solamente en un extremo y no se van a voltear a ver el otro extremo? Y esto es importante por lo siguiente. Cada vez que una escuela no produce oportunidades, porque los niños no aprenden, reproduce desigualdades. Claro. Y ese es el tema. Y entonces ahí está una buena parte del origen de este problema. Así es. Te pregunto finalmente, 30 segundos, Juan Alfonso, ya sabes cómo son los tiempos aquí. ¿Qué debe ser una escuela entonces, en el concepto de lo ideal? ¿Qué debería ser una escuela? Tomar decisiones por sí sola. 1. 2. La debemos acompañar. 3. No hay sistema educativo que sea mejor que sus profesores. Los profesores son la clave. Los profesores son la clave. Y las niñas y los niños aprenden de manera diferenciada. Eso es importantísimo. Sí. Vamos por aquellos que tienen los peores resultados. Esos vamos por ellos de manera diferenciada. Y 5, la escuela tiene que ser un proyecto de la comunidad. ¿De qué comunidad? Donde esté la esquina de tu casa. Entonces, la escuela tiene que ser una comunidad donde se aprenda y se divierta el niño, ¿verdad?
Pero donde se sienta te a puedes gusto, aprender, ¿sí? puedes aprender divirtiéndote. Este es un último Esa mensaje. es la clave. La creatividad es tan importante como alfabetizar. Pero Claro. para eso el profe tiene que tener libertad y formación. Sí, Tienes que acompañarlo. No lo puedes dejar solo. la capacitación es clave. Así es. Muchas gracias, doctor. Al Qué contrario. gusto verte. Gracias. Entonces, ya lo saben, cada vez que escuchen el fin de la escuela, sí, el fin es aprender. Aprender, de eso se trata. Muchísimas Muchas gracias. Alfonso Mejía, ahí está su columna en línea directa.